Estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saluda la profesora Jessica Kelly Colmenares López del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de nuestra querida institución 5149 San Juan Bautista. Muy contenta, jóvenes estudiantes, de poder reencontrarnos nuevamente en el segundo trimestre para poder trabajar juntos nuestra sesión de aprendizaje número 13, titulada Los conflictos en la convivencia. Esta sesión de aprendizaje está destinada para los estudiantes del primer grado de secundaria de las secciones A, B, C y D. También te comunico que puedes encontrar esta importante sesión de aprendizaje en la plataforma de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Continuando con la sesión de aprendizaje, jóvenes estudiantes, siempre nosotros dando una pequeña mirada a las dos importantes competencias, ya que todas las sesiones de aprendizaje se relacionan directamente con estas importantes competencias. La primera, que es construye su identidad, y la segunda, que es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Después de haber analizado las competencias, vamos a nosotros a recordar los 4 importantes acuerdos de sesión de aprendizaje que tenemos que tener en cuenta. El número 1, limpiar y ordenar correctamente el espacio donde vamos a trabajar. El punto 2, observar y escuchar atentamente el video. El punto 3, tomar notas de los aspectos más importantes de la sesión. Y acá quiero también agregar en el punto 2 algo que por favor no se les vaya a olvidar. Aparte de observar y escuchar atentamente el video, también vamos a observar y vamos a leer atentamente el material que les voy a proporcionar. El punto 4, que es también muy importante, porque entramos al segundo trimestre y tenemos que ir mejorando cada día más lo que es la responsabilidad y la puntualidad. Vamos a comprometernos en presentar puntualmente nuestras actividades el día de hoy, jueves, de 8 a 9 de la noche. Bien, jóvenes estudiantes, como bien tienen ustedes conocimiento, toda sesión de aprendizaje apunta a lograr algo, y en esta oportunidad nuestra sesión número 13 apunta a lograr lo siguiente. Vamos a analizar e identificar el concepto y los elementos que constituyen el conflicto en la convivencia. Asimismo, vamos a formular recomendaciones para enfrentar de manera pacífica los conflictos. Jóvenes estudiantes, hoy en día existe un consenso cada vez mayor sobre la necesidad de conseguir una sociedad más pacífica, en donde la convivencia armoniosa entre nosotros sea posible. Además, donde las diferencias que nosotros podamos tener en cuanto a religión, en cuanto a lengua, en cuanto de repente a nuestras formas de pensar, sean percibidas como un elemento que no divida a las personas, sino que nos una y que podamos enriquecernos de toda la cultura que puede existir en nuestro país. Estudiantes, acá hay una palabra que va a girar en torno a nuestra sesión de aprendizaje, que es la palabra conflicto en la convivencia. Pero cuando escuchamos nosotros la palabra conflicto, generalmente lo relacionamos con algo negativo o con una situación de violencia. Nosotros tenemos que partir que el conflicto es una situación solamente de desacuerdo y de discrepancia entre varias personas o grupos que pueden sentirse amenazados por sus recursos, por sus necesidades o por sus valores, o porque de repente sienten que sus diferencias no van de la mano con lo de otras personas. Va a ser algo muy común en nuestra vida encontrarnos frente a situaciones conflictivas. Es algo inevitable en las relaciones con las demás personas, ya que todos los seres humanos somos distintos en muchos aspectos, llámese en pensamiento, en intereses o en carácter, en objetivos en la vida, en religión, etc. Quiere decir que conflictos siempre se van a presentar en nuestra vida, como has podido darte cuenta. Las situaciones conflictivas es algo natural y es algo común en la interacción entre los seres humanos. Sin embargo, la forma como estos conflictos van a ser resueltos, eso es lo que nosotros tenemos que poner atención. Esa forma en la cual nosotros vamos a resolver los conflictos es lo que va a marcar la diferencia en esta sesión de aprendizaje. Y por supuesto que nuestros conflictos tendrán que ser solucionados muy alejados de lo que es el tema de la violencia. Nosotros tenemos 2 caminos para solucionar nuestros conflictos. O lo solucionamos mediante el diálogo, mediante la negociación, la concertación, o optamos por el camino que divide
por el camino que trae más consecuencias negativas, que será el camino de la violencia. Bien, jóvenes estudiantes, esperando que haya quedado claro el propósito, vamos a empezar analizando lo que es la situación que te presento a continuación. Dice: todas y todos anhelamos una buena convivencia en nuestro hogar, en nuestra institución educativa, en el barrio, en la localidad y en los diferentes grupos con los que interactuamos como parte de nuestra vida cotidiana. Además, deseamos que en esta convivencia las discusiones, las molestias y los malos momentos no sean sus principales características. Sin embargo, la convivencia no solo implica momentos de diversión y de expresión de afecto, sino que también va a tener momentos difíciles. Los conflictos suelen ocurrir en todo tipo de convivencia, en la comunidad, en la escuela y en la familia. Frente a esto, yo te pregunto o te planteo dos interrogantes. ¿Cómo podemos afrontar el conflicto en la convivencia? Cuando un conflicto se debe considerar un riesgo en el ejercicio, ¿cuándo un conflicto se debe de considerar un riesgo en el ejercicio de nuestros derechos? A ver, quiero que tú te pongas a analizar esta situación número 1 y me digas lo que piensas. ¿Cómo podemos afrontar los conflictos en nuestra vida, en nuestra convivencia? Y el punto 2, ¿cuándo un conflicto se debe considerar un riesgo en el ejercicio de nuestros derechos, que ya lo hemos venido analizando en clases anteriores? Estudiantes, en este punto sobre cómo nosotros vamos a solucionar nuestros conflictos, a ver, no quiero pasar a la parte del video si no te aclaro esta parte y tú puedas contestar de manera adecuada. Una forma positiva de resolver los conflictos es mediante el diálogo y las conversaciones o las concesiones mutuas que podamos tener, negociar, dialogar, concertar. Esas maneras son aceptables, pero otras personas prefieren prefieren resolver la situación conflictiva de manera negativa, utilizando la violencia, ¿no? Utilizando la ley del más fuerte. Eso es lo que nosotros tenemos que rechazar, ¿no? Para poder entender este tema tan importante. No te olvides que si nosotros optamos por el camino de solucionar los conflictos mediante el uso de la violencia, este camino no va a poder hacer posible que se pueda resolver el conflicto. Por lo contrario, va a generar entre las personas resentimientos y frustración antes de poder llegar a un acuerdo positivo. ¿Por qué? Porque las personas van a reaccionar de forma violenta y negativa. Después de haberte dado algunos alcances para que puedas contestar correctamente, vamos nosotros a observar un video en la cual nos va a mostrar o nos va a ilustrar más acerca de cómo solucionar los conflictos en nuestra convivencia. A ver, prestemos atención al siguiente video. Marta y Lucas se han enfadado. Su maestra les pidió que trabajasen en pareja para realizar las tareas, pero no se han puesto de acuerdo, han discutido y ya no quieren trabajar juntos. El conflicto forma parte de la vida, de la existencia y de la convivencia. Solemos asociar la palabra conflicto con violencia, problemas, pelea o enfado, pero no nos damos cuenta que el conflicto en sí es una oportunidad para poder llegar a un acuerdo y por lo tanto fortalecer nuestra relación con el otro. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo debemos actuar frente a los conflictos que nos podemos encontrar en nuestras aulas y veremos la forma de crear alternativas de solución pacífica y equitativa con el objetivo de mejorar la convivencia y el bienestar en nuestras clases. Además, si te quedas hasta el final del vídeo, te explicaré las claves para resolver los conflictos de manera genuina e innovadora. Para poder dar la respuesta más favorable a los conflictos con el menor coste hacia nosotros mismos, vamos a tener en cuenta las 6 fases de resolución. Debes saber que estas fases son adaptables a todas las situaciones que nos encontremos. Vamos a verlas. Primera fase: orientación positiva ante el problema. Tenemos que asumir que el tener un punto de vista diferente al de otra persona forma parte de nuestra existencia como seres humanos. Cuando este hecho se convierte en un conflicto, tenemos que entender que esto forma parte de nuestra realidad y que es una situación normal e inevitable. Ante la aparición de un conflicto, debemos identificar y reconocer las causas del problema. Si este conflicto ha sido similar a otros,
Debemos evitar utilizar aquellos mecanismos que no nos dieron resultado positivo y valorar la opción de utilizar otros que creamos que pueden ayudarnos a solucionarlo. Hasta aquí no he dicho nada nuevo. Vamos a pasar a la segunda fase, la definición del problema. Tan importante es la identificación como la delimitación y formulación del conflicto que se está produciendo. Tendremos que buscar los hechos relevantes del conflicto y describirlos de manera clara para hacerlo entendible y comprenderlo mucho mejor. La tercera fase consta de la formulación de alternativas. Debemos producir el máximo de soluciones alternativas y así aportar el mayor número de opciones tanto de calidad como de variedad. Más adelante te explicaré algunos aspectos que serán esenciales a la hora de buscar las alternativas adecuadas. Cuarta fase. Se basa en la valoración de estas alternativas y en la toma de decisiones. Realizar una valoración crítica de las diferentes alternativas generadas a la anterior fase, escogiendo una de ellas en base a los siguientes criterios. Hay que tener en cuenta las consideraciones positivas a corto, medio y largo plazo que se deriven de aplicar esta respuesta y la posibilidad real de llevarla a cabo valorando los costes y las recompensas. Quinta fase. Aplicación de la toma de decisiones. Es poner en práctica la respuesta aplicada, previendo los pasos que se llevarán a cabo, así como los mecanismos de control que utilizaremos para valorar su eficacia. La sexta y última fase constará en la valoración de los resultados obtenidos. En caso de que estos no hayan sido favorables, deberemos iniciar nuevamente el proceso de investigación de soluciones. Por lo tanto, y a modo de resumen, cuando nos encontremos delante de un conflicto, primero de todo debemos situarnos delante de él y explicarnos qué sucede. Buscaremos alternativas que puedan funcionar y escogeremos la que mejor se adapte a la situación. Por último, pondremos en práctica y evaluaremos los resultados para tenerlos en cuenta en futuros conflictos que puedan surgir. Después de haber observado el video, que nos ilustra un poco cómo solucionar los conflictos, es bueno que aclaremos que un conflicto no es una situación negativa, sino más bien es una oportunidad para crecer y desarrollarnos, entre otras cosas, porque exige de nosotros practicar la tolerancia, el dominio personal y poner en práctica nuestros valores. Resolvemos un conflicto con alguna u otra persona cuando buscamos el entendimiento con la otra persona, cuando hacemos posible que esa persona pueda entender y nosotros nos dejamos entender y ponemos en práctica nuestros valores. Para ello es muy importante, joven estudiante, el diálogo. No lo olvides. Después de haber reflexionado sobre el video, vamos a pasar a la parte de la lectura de nuestro texto de consulta, joven estudiante, donde vamos a leer la ficha número 5, las páginas 56, 57, en la que vamos a analizar, ojo, vamos a leer qué es un conflicto y por qué surge. Vamos a analizar la página 58, 59, 60, 61 y 62. En las respuestas que des a las preguntas, tiene que notarse que tú has leído el texto para que tú me puedas responder correctamente y yo pueda darme cuenta que sí estás leyendo. Hay algunos estudiantes que están contestando las preguntas sin leer y eso se nota en sus respuestas. Les pido por favor que en esta oportunidad ya no hagan eso. Si la profesora está indicando que hay que leer, vamos a leer. Entonces, jóvenes, continuando, acá hay una idea fuerza que dice, ahora que has terminado de leer, realiza lo siguiente. Conversa con alguna persona que vive en tu hogar o alguna persona de confianza de tu entorno real. No es idea fuerza, es una actividad, jóvenes, disculpen. Y recoge su testimonio acerca de un conflicto significativo que haya vivido. Vamos a conversar con algún familiar de nuestra casa que haya pasado por alguna situación conflictiva. Llámese el papá, la mamá o quien viva contigo. Vamos a preguntarle, ¿qué conflicto significativo tú has tenido? Y luego de que hemos conversado sobre ese conflicto, vamos a llenar este cuadrito que está acá. Acá vamos a escribir el conflicto que nos pueda expresar la mamá, el papá o quien esté conversando con nosotros. Y luego vamos a llenar acá este cuadrito contestando estas preguntas. Conflicto, por ejemplo, acá puede ser pelea con la vecina porque me vendió caro el pan. Bien, acá voy a ir contestando elementos relativos a la persona. ¿Quién o quiénes participaron? ¿Cuáles fueron las relaciones? Estas preguntas son relacionadas a tu conflicto. ¿Ok? Todas estas preguntas. Vas contestando, pero en función del conflicto que tú has colocado acá. ¿Quiénes o quiénes participaron de forma directa o indirecta? ¿Con quién discutí? Mi mamá con la señora de la tienda. Entonces vamos contestando, pero todo gira en torno al conflicto. Lo mismo acá.
Cuando ya terminemos de llenar cuál fue la solución, acá debe haber una solución positiva, llegamos a nuestro reto.